mateando junto a Nelson Lobos. Estimado, ¿cómo está? Que con mi mate regalado por usted. Mari la miel. ¡Ah! No lo estudié, Mari. No estudió hoy día, Nelson. Todo bien, sí. Sí, todo bien. Qué bueno. Jueves. Los jueves son buenos. Jueves, sí. Sí. Son la previa el viernes y el viernes la previa el fin de semana. Yo acá, con la previa la tengo hasta las 6 de la mañana. Oye, Nelson, sí, los jueves que nos gusta y además es importante estar hablando de estas temáticas. Y ahora compartiendo un mate, como corresponde. Ya no estamos ahí tomando tú solito nomás. Queremos destacar el glosario para ponernos en contexto también respecto a las palabras que vamos a ir destacando en torno también a la temática que vamos a abordar durante esta conversación, ahí para que nos vaya explicando un poquito también y vayamos conociendo más del Mapuzungún. Bueno, aquí previamente a los parlamentos, nosotros conocemos siempre el copihue como la planta del copihue, se le dice, ¿cierto? Todos lo conocen, la campanita de color rojo, pero en realidad copihue viene del Mapuzungún. Los españoles, como no hablaban Mapuzungún, entendieron de que el copihue era la planta, pero el copihue es el fruto de la planta, y la planta se llama colcopiu. Colcopiu es el nombre de la planta. La enredadera se llama foquicopiu. Ahí lo tenemos. Y el foqui en realidad una enredadera es foqui, pero el foquicopiu es la enredadera del colcopiu. Mira. El copiu es el fruto. Y me falta uno porque flor de copihue que tenemos ahí. Colcusa pero esa U es iu. Es como con cremilla. Colcusa. Claro, colcusa. Sí. Ahí está la flor de... Entonces, al copihue tradicional le debiésemos decir colcusa. Colcusa, ese es el nombre primigenio. Cuando llegaron los españoles se llamaba colcusa, pero como el enfoque, los mapuches se fijaban más en el alimento, o le ponían mayor preponderancia al fruto del copiu, o sea, de la colcusa o del colcopiu, los españoles le empezaron a decir copihue, que era el nombre parecido al nombre del fruto, a la flor finalmente. Col viene siendo planta. No. Me pillaste como se dice colcopiu, es como planta de copihue. Colcopiu es el nombre de la planta en sí. Porque tú tienes, por ejemplo, no sé, el guaye es Mapuzungún. Tiene el canelo folle. El canelo igual es un árbol, sí. Pero tiene su nombre particular. Entonces, colcopiu es el nombre de la planta. Ya, ahí vamos conociendo un poquito más. Me gustó colcusa, para decirle cuando veamos un copihuito, colcusa. Sí. Ahí vamos aumentando nuestro conocimiento. Queremos hablar de esto, del Parlamento, como tú indicabas, previo, en lo que significa, además, en los efectos más adelante. Vamos poniéndonos en contexto y en qué año ya estamos aquí poniendo los pies sobre la tierra. Bueno, a ver, los primeros parlamentos, ¿qué son los parlamentos? Primero son encuentros de carácter político, social y también ritual entre mapuche y alguna potencia externa, que los primeros fueron con el Tahuantinsuyo, que es el imperio del Inca. Ya. ¿Cuándo hay constancia de parlamento? En el Inca Garcilaso de la Vega, en su crónica, cuentos reales, que creo que se llama, no recuerdo bien el nombre de su libro, pero el Inca Garcilaso de la Vega lo pueden buscar, y él cuenta ahí cómo se reunieron en el río Maule el ejército del Inca con el ejército de los distintos territorios mapuches, que los frenaron ahí, ganaron los mapuches, y se reunieron a parlamentar. Entonces el Inca quería pasar y los mapuches le decían: ustedes llegan hasta aquí, váyanse, ¿por qué quieren pasar? No, es que vamos a pasar porque somos el Inca, nos envía, etc. Y en el ejército del Inca venía gente de distintas naciones. Podía venir gente desde lo que hoy es el Chaco, porque el imperio era muy grande, entonces traían todo. Entonces ganaron los mapuches porque no se pudo hacer a la buena, se tuvo que hacer a la mala, y ahí parlamentaron. Pues, y los parlamentos no es solo sentarse como vemos hoy en día, que se sienta un presidente a ordenar la sala. Claro, o se sienta con otro presidente y las fotos protocolares, se dan la mano y conversan en privado. No, esto primero era público, porque las palabras tenía que trasladarlas el viento para que toda la tierra se entere. Segundo, es como bien poético. El segundo, el representante de los mapuches, que lo hemos hablado en otros capítulos, no era como un presidente. Acá el presidente Boric va y nos representa a todos. Sí. Les guste o no guste, él está representando a los chilenos. Y tiene un mandato para eso, es la máxima autoridad, tiene autoridad. En cambio, el representante mapuche no tenía autoridad, ni tiene autoridad. Es un mero vocero, un mero representante. Entonces,
eso hacían en los parlamentos, representaban frente a todos, hablaban, y frente a otros loncos que también eran representantes de sus territorios. Entonces la transparencia era total y lo que valía era la palabra. Y eso se fortalecía con rituales, por ejemplo, con rogativas, se sacrificaban llamas al principio porque aquí había mucha llama. Esos son los... ¿Pero como celebración? No, era una forma de unirse a través de la sangre de la llama. Entonces, con los españoles en Quilín, por ejemplo, le daban un garrotazo a las llamas que caían y se les sacaba el corazón y con la sangre se manchaban hojas de canelo. Y esas se le entregaban al gobernador español. Entonces todos quedaban unidos a través de esta sangre y todo. ¿Y estos parlamentos, o cómo hay un registro de esto, como archivos, como un secretario? ¿Cómo también se va generando eso? Porque tú señalas esto poético de que la palabra la tiene que llevar el viento, y sabemos mucho que dentro de la cultura mapuche tiene que ver eso, como de la oratoria, de la generación en generación. ¿Cómo había también acá un registro de decir, mira, llegamos a este acuerdo o dijimos esto en este momento? Tiene que ver, a ver, los primeros parlamentos que fueron con el Inca lo registró Garcilaso de la Vega en su crónica. Bueno, él también es bastante impreciso cuando describe la batalla de Tucapel entre mapuche y a donde se captura Pedro Valdivia y se le ejecuta posteriormente. No la cuenta como realmente sucedieron los hechos de acuerdo a los demás cronistas, pero eso es lo que nos quedó. Después, con la llegada de los españoles, Michimalonco tuvo parlamento con Pedro Valdivia. No tuvieron las características posteriores que eran de igual a igual. Michimalonco lo hizo casi en la lógica del vencido. Fue derrotado por los españoles, entonces llegó un poco a abuenarse, pero no en igualdad de condiciones. Posteriormente hubo encuentros pequeños donde los españoles imponían. Sí, me quedo aquí como dentro del vacío, o no sé si no lo entendí bien. ¿El Parlamento es netamente con los españoles o se daba también con de todos, antes? ¿O se daba desde antes de la llegada de los españoles? Antes, que el nombre en Mapuzungún es Coyanca. Ya. Sí. Y ahí después ya los españoles, bueno, hay distintas hipótesis. Hay autores que dicen de que Villalobos, por ejemplo, dice que es una imposición de los españoles a parlamentar y que es una concesión graciosísima de respetar algo a los mapuches. Pero Bocara, él lo considera al Parlamento como una institución de control, donde a los mapuches en el fondo se les mueve un cascabel ahí para divertirlos, y a través de los parlamentos los controlan y los empiezan a hispanizar. Pero Zavala y otros autores, Bengoa entre ellos también, plantean de que el Parlamento es una institución híbrida, pero concebida desde el pueblo mapuche, que los españoles la adoptan y que se convierte en algo híbrido donde se unen las dos tradiciones. Sí, que yo recuerdo que en algún momento en las primeras conversaciones que tuvimos, no sé si en cámara o fuera de cámara, era relacionado a esto de desmitificar muchas cosas que se creía que el pueblo mapuche había traído, y que acá habían reglas, habían situaciones muy similares, como estas reuniones que quizás ahora se hace llamar como parlamento, pero que eran propias de los pueblos originarios acá, y que habían, y como hemos tratado de ir aclarando, no eran los salvajes que muchas veces nos hacen creer en la historia. O sea, tenían toda, no solo su estructura y organización política interna, sino que en la solución de conflictos estaba siempre, pero siempre el dialogar. Se suele decir, los mapuches vivían peleados entre ellos. Antes de las peleas se hablaban los loncos, uno acusaba al otro, oye, tu cona como sirviente, puede ser guerrero también, me robó, no sé, 4 llamas. Oye, a mí me decían después 4 vacas, ponte tú. Venía con testigos, se juntaban los loncos, invitaban a otro lonco que era imparcial. Había que darle una paga también a ese lonco, y había todo un sistema de justicia. Y cuando fallaban todas esas instancias pacíficas, claro, a diferencia del Estado, que tiene el imperio, el Estado envía hoy a carabineros a hacer cumplir la sentencia donde el arrendatario tiene que salir del departamento que no paga hace 2 años, por ejemplo. Ya se le cortaron los gastos como tal. Y se acabó. Pero esa facultad no la tenía ninguna, llamémosle comillas, autoridad mapuche, porque era una sociedad, y todavía lo es, muy horizontal. Entonces, se representaban entre ellos, pero no había esa autoridad que tú indicabas. Claro, que viniera ese lonco que resolvió, listo, tú entregas, devuelve las vacas, y siempre era el doble, tenía que pagar el doble. Eso me gusta. Entonces, no tenía fuerza para hacerlo, a menos que sea un lonco con poderoso ejército, muy prestigioso, ahí se sometían. Pero normalmente, si el otro no quería aceptar, no aceptaba. Entonces decía, bueno, tú quedas libre para que restablecer los equilibrios. Entonces el otro ya llamaba a sus parientes, a sus amigos, y queda la crema.
hacía malón y caía donde el otro, después el otro se vengaba y empezaban estas guerras eternas internas que los españoles decían, esto es una locura. Sí. Entonces, porque el sistema de gobierno de ellos era mucho más rígido y vertical. Además, y cuando hablamos también de tratados, acá estamos hablando del Tratado de Tapigüe, ya hacia el 1825, porque dentro de este contexto y de este orden o organización que hay, evidentemente hay que llegar a algunos acuerdos y ahí ordenando las cosas. Mira, los parlamentos tenían esta cosa política. ¿Qué decisiones tomamos entre nosotros para avanzar como sociedad y entre nosotros respecto de otros? El Inca, después los españoles. Con los españoles se institucionalizó gracias al padre Luis de Valdivia, que él metió los tratados, pero solo por pequeñas parcialidades. Después esto ya se agrandó en 1641, que era una de las imágenes que están aquí, donde aparecen el marqués de Baides, cita por la llegada de los holandeses, ingleses a las costas, y dice, esa es la imagen. Hay que resolverla a lo amigo, y se sentaron a parlamentar. Y quien pidió que parlamenten fue el Inco Pichón. Y ahí se arma toda esta tradición de los parlamentos que después ya los mapuches exigían. Oye, cada 4 años más o menos, 5, tenemos que hacer parlamento. ¿Por qué? Choque de culturas de nuevo. Para nosotros los occidentales nos basta un tratado que firmamos hace 200 años entre, no sé, Chile y Argentina, y eso está en el documento y no hay para qué sentarse a dialogar lo mismo. Pero como la sociedad mapuche es una sociedad que tiene que ver con la reciprocidad, tú tienes que ir renovando estos pactos de manera ritual. Entonces, podemos pactar algo hoy, pero es indispensable que en 4 años más nos sentemos a hablar de lo mismo y a volver a pactarlo. Claro, o sea, actualizar más que nada, como ver, claro. Más allá de que si hubiese cambio o no, era como decir, seguimos con las mismas condiciones, ya seguimos con las mismas condiciones. Y todo esto lleva a una cosa que yo te llevo regalos, tú me das regalo a mí, entonces empezamos a generar este vínculo también que tiene que ver con la reciprocidad, que se le llama los dones, le llaman en antropología. Entonces yo les doy algo a ellos y ellos me dan algo a mí. Y entre ellos el acuerdo. Y con Chile pasó lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que Chile no tenía el aparataje que habían creado los españoles con los mapuches, que estaban los curas, una institucionalidad, los capitanes de amigos, que eran como cónsules dentro del país mapuche. Y Chile no tenía mucho de eso, pero cuando está la guerra de independencia terminando, para los españoles guerra separatista, también lo hablamos acá, los mapuches estaban apoyando al rey, ¿cierto? Y estaba la crema acá. Y resulta que Chile, desesperado porque querían ir a tomarse el norte, con San Martín y todo, Freire, que después fue director supremo, Ramón Freire, primero él como general acá y después él como director supremo cuando abdica O'Higgins, él faculta para que haya un parlamento general, con los mapuches que apoyaban al rey y con los que apoyaban a Chile también. Entonces uno de los mapuches, Francisco Mariluán, empieza a reunirse y el parlamento, los preparativos, las conversaciones duraron como 3 años. Entre cartas, ahora somos amigos, ahora te llamo compadre. Y uno ve súper entretenido. Y uno ve la mala fe. Porque desconfianza, pero uno ve, por ejemplo, Mariluán, como le dice a los chilenos, le dice al coronel Pedro Barnachea, oye, yo quiero conversar contigo como lo hacíamos con los españoles, reunámonos a pactar la paz. Yo voy a mover a mi gente después. Tus mapuches aliados, le dice, que eran los abajinos, los colipí, etcétera, atacaron a mis aliados. Ellos no quieren la paz, ellos solo quieren saquearnos a nosotros. Si tú tienes autoridad, diles que no lo vuelvan a hacer. Y no tenían autoridad, entonces los otros no le hacían caso a Barnachea y querían sabotear el acuerdo, porque ellos querían tener la prioridad de las relaciones con Chile. Antes Mariluán tenía la prioridad con los españoles y estos eran segundones. Ahora ellos querían ser los primeros y que Mariluán sea el segundo. Pero esto netamente como por lanzas de poder. Sí, porque más allá geopolítica y peleas internas. Porque más allá, ¿qué significaba eso en sí, esa conexión más directa o tener mayores atribuciones en ese sentido? Porque me refiero a como pensándolo, que uno piensa inmediatamente, lo monetario, tierras o algo, ¿no se ganaba más? Colipí, que fue un gran lonco, aliado de Chile, él de Purén, de la zona de Purén y Pinco, él tenía a su servicio como 50 soldados chilenos, por todo. Entonces él decía, listo, me atacó Painemal, estoy en guerra con él, necesito que el Estado de Chile me pase 50 soldados. Entonces lo utilizaba para sus conflictos internos. A su vez, él era portero del comercio. Entonces venían las mercancías de Chile y él también sacaba sus mercancías y con eso anulaba un poco a Mariluán o a Mañil, que era otro lonco. Estrategia. Y resulta que ahí también uno ve la mala fe de Chile,
Hay una carta donde Barnechea le escribe al general Rivera, le dice... Rivera con B larga. Era el de aquí, la tía, su nombre, la calle aquí, esta de la rotonda. Alonso de Rivera. No, Alonso de Rivera era el gobernador español. ¿Cuál era? No me acuerdo el nombre ahora. Juan de Dios Rivera. Ah, ya para abajo. Ya. Entonces, le dice, con B corta, sí. le dice, mire, Barnechea, coronel, graduado del ejército, le dice, mira, tengo el modelo, eso quiere decir que ellos redactaban los parlamentos previamente, los tratados, porque el parlamento te conduce un tratado. Claro. Y el tratado lo creaban los españoles porque era el papel, que para los mapuches no era muy importante, ¿eh? A ellos les interesaba la palabra. Sí, y a eso te en relación a lo que te preguntaba delante, si es que había sí, como un registro de eso, algo los como tratados. para ellos. Y las descripciones que dan los cronistas, o dicen, nos reunimos, hicimos tantas vueltas alrededor, etcétera, los chivateos, comimos esto, esas descripciones más que son más culturales. El chismecito. Claro. Y de hecho, en torno a los parlamentos era una verdadera ciudad, llegaban comerciantes, era todo un mundo, los parlamentos eran todo un evento económico, como diría, había muchas meretrices, como dirían en el lenguaje antiguo castellano, que iban a prestar sus servicios a mapuches y a españoles, y esto delante de los curas, eran cosas que ocurrían y que no tenían poder para controlarlas. La sociedad se comía a las normas sociales de la época. Pero finalmente. era como... ¿Cómo decirlo? Como el vacío legal, ese encuentro, como que ahí podías... Asumían de que se instalaban un montón de ramadas y había el sector para esto, sector para esto otro. Se ganaba mucho, los comerciantes eran los más... Comerciantes mapuches y españoles, eran los más felices en los parlamentos. ¿Cuál era el brebaje, aparte del mate? Aguardiente, vino, era lo que más se consumía. Sí, me imagino. Por las viñas que había. Y, bueno, y resulta que con estos tratados que hice Barnechea, le dice, volviendo al... No en Tapigüe, que era 1825, para 1823 querían un parlamento en Yumbel que fracasó porque lo lograron hacer fracasar los mapuches aliados de Chile. Y Barnechea le dice, mira, yo a estos indios tenemos este parlamento, este tratado, y se lo envía. Pero ellos jamás van a aceptar ceder su independencia a Chile. Entonces por si ellos no quieren, tengo bajo una carta bajo la manga donde les reconocemos de que Chile reconoce la independencia del país de los indios, en el fondo del Gualmapu. Ya. Y eso finalmente en Tapigüe no se pacta, pero te demuestra las triquiñuelas con las que andaban y que ellos tenían la convicción, ellos sabían que los mapuches en los hechos eran independientes de nuestro país. Pues. Después ya en 1825 se reúnen aquí en Tapigüe, está al sur de Yumbel, no sé cuántos kilómetros, 10 kilómetros, está cerca del río Biobío, y se juntan en el llano de Tapigüe a parlamentar. ¿Y qué se acuerda ahí? Hoy en el Consejo de todas las Tierras, el Oquín Gualmapuculán, de Aucán Wilcamán, etcétera, ellos lo reivindican como un tratado donde Chile habría reconocido la independencia de los mapuches. Otros autores, como Sergio Villalobos, dice que lo único que hizo Chile fue concederles casi una paz porque los absorbe y los mapuches pasan a ser chilenos. Al final cada uno interpreta las normas, porque la verdad que la técnica legislativa, si podemos llamarla legislativa porque fue redactada por este coronel, no era muy buena. Entonces hay contradicciones, se habla de pasaporte, se habla de la otra línea de la frontera que era el Biobío, se habla se distingue entre los indios y los chilenos. Entonces había dos clases de individuos, los chilenos y los indios, pero por otro lado se dice que en Chile... Que todo era chileno. Una contradicción tremenda. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que Chile le propuso una confederación a los mapuches, donde finalmente se iba a hacer un congreso, donde iban a constituir un congreso constituyente, que iba a estar mitad chileno y mitad mapuche. Y un gobierno supremo, superior al gobierno de Freire, y superior obviamente a la lógica representativa de los mapuches, donde iba a haber mapuches y chilenos. Y ahí iba a ser difícil, y ahí iba a ser imposible eso, porque nosotros los chilenos acostumbrados a la jerarquía, a un cabeza que es el mandamás y punto, y los mapuches acostumbrados a una democracia, a horizontalidad absoluta. Entonces iba a ser imposible sentar a un general chileno con un lonco mapuche, a un político chileno a conversar, porque esto iban a querer en la lógica de la imposición, y esto es la lógica de discutir eternamente temas si era necesario, hasta que se resuelvan en 10 años, pero no importa. Entonces cada uno tenía su dinámica. Al final Chile, y yo en qué me baso también en decir esto, porque Mariluán, si bien estaba bastante apremiado, porque los líderes españoles ya habían sido ejecutados por nuestras fuerzas de nuestro ejército, y
y Mariluán estaba bastante solo. Estaban los Pincheira que estaban todavía apoyando al rey, pero estos andaban en la cordillera. Pero aún así Mariluán no necesitaba rendirse ante Chile y entregar todo después de haber perdido ¿cuánto? En como 7 años de guerra. No tenía sentido, mejor seguía en guerra si estaba Mañil, tenía el apoyo de Calfucura del otro lado de la cordillera, no tenía sentido eso. Pero al final, ¿qué terminó? Que el Parlamento Chile después hizo algunas operaciones tratando de matar a Mariluán, a la mala, lo traicionamos a Mariluán, y Mariluán reclama en sus cartas iradamente que me quisieron terminar con mi vida, le quitaron los hijos, no sé cuántas cabezas de ganado. Y después ya, ese fue como el último parlamento, comillas, general. Y donde, ojo, en Tapigüe no participaron todos los mapuches, los pehuenches no participaron. Los mapuches de Mañil, que son huenteche, tampoco participaron. Los lafkenches sí, los mapuches de Mariluán sí. ¿Y eso qué efectos deja también que no haya habido representación de todo? ¿O cómo queda también ese punto de vista? Porque uno podría decir no es válido entonces. Que por lo menos, como los mapuches tienen esa lógica de identidades territoriales, Sí. a mi parecer es nomás. válido para los que participaron. Que en realidad, salvo Mañil y los pehuenches, todos los demás aceptaron eso. Incluyendo los aliados de Chile, que estaban sentados ahí con Claro. Mariluán, tuvieron que darse las manos nomás y tragarse la discordia y las rabias antiguas. Entonces, eso fue. ¿Por qué los lafkenches se sometieron? Esto es importante mencionarlo. Los lafkenches, que son los de la Araucana prácticamente, que lo vimos la semana pasada, los grandes guerreros como Colo Colo, etcétera, los lafkenches, los lafkenches ya estaban, cuando ellos perdieron totalmente la fuerza, en 1824 hubo un parlamento que citó el capitán Luis de los Ríos. Un año antes. Ya. El capitán Luis de los Ríos, por las suyas, o eso dicen en realidad las autoridades de Chile, y ojo que los historiadores chilenos lo mencionan así nomás, Vicuña Maquena y Barros Arana condenan lo que voy a contar, pero así nomás, porque fue necesario para someter al salvaje, era necesario. Entonces a Luis de los Ríos los llama a los lafkenches y les dice, vamos a hacer el Parlamento de Arauco y conversemos, como lo hacían con los españoles, y los lafkenches van confiados. Prácticamente todos los grandes loncos lafkenches, más de 100 loncos, con sus conas, todos se sientan a conversar, se reparte comida, vino, y cuando ya los mapuches, sin armas, estaban totalmente descuidados, Luis de los Ríos le había dado órdenes a ciertos contingentes del ejército de Chile que estén ocultos en los bosques. Y cuando él diera la orden, iban a degollar a todos los mapuches. Y eso ocurrió. Dio la señal, llegaron nuestros soldados y degollaron a casi todos los loncos, salvo un viejito, que era viejito, ciego, y a ese le perdonaron la vida y lo llevaron sometido, como el mismo Vicuña Maquena dice en su libro La Guerra Muerte, como una especie de trofeo de guerra. Y ahí los lafkenches se quedaron sin cabezas, comillas cabezas, sin representantes. Claro. Muchos arrancaron, y conversando con viejitos de Tirúa, me hablan ellos le echan la culpa a los españoles, pero en realidad fuimos nosotros, no los españoles, y hablan de el parlamento, el encuentro de Lonco Tripay. ¿Y qué quiere decir Lonco Tripay? Donde salen las cabezas. Y ahí contaban de que los españoles traicionaron a los mapuches y que los decapitaron cortando cabezas. Y por eso Lonco Tripay. Y ese es un sector que está en Tirúa Sur hoy en día. No sé en qué, la historiografía chilena dice de que fue el Parlamento de Arauco en general, pero Lonco Tripay está ahí. Entonces ahí los lafkenches quedaron sometidos y le dijeron a Mariluán, compadre, que Mariluán era de la zona de aquí de Mulchen, de esa zona era él. Entonces le dicen, Mariluán, usted haga lo que quiera, nosotros no tenemos mucho que hacer, estamos peleados con Colipí más encima, que Colipí era poderoso y pasaba la cordillera Nahuelbuta y atacaba a los lafkenches que ya no tenían cómo defenderse. Y se entregaron a lo que Mariluán, apoyaron en todo nomás a Mariluán, y Vicuña Maquena decía que esto fue un acto de salvajismo, de barbarie, de Luis de los Ríos, de traición incluso, pero fue necesario, porque no sé quién le contaba que el indio, que era orgulloso y que jamás había agachado en el fondo la cerviz, llegaba y cuando entraba al fuerte de Arauco se sacaba el sombrero e ingresaba mirando al suelo sin mirar a los ojos a los chilenos. Ya empezó ese sometimiento porque el chileno suponía que los chilenos éramos superiores a ellos, entonces los mapuches tenían que estar así delante de nosotros. Humillados, y eso Vicuña Maquena obviamente lo festejaba y Barros Arana también. Era un logro para ellos. Y el comienzo de la civilización
y del aprovechamiento del territorio, porque estos salvajes no trabajaban el territorio, etcétera. Y la historia que nosotros conocemos. Que son flojos. Y ese es el triste episodio de Loncotripay. Después vino Tapigüe y de ahí en adelante Chile se negó a los parlamentos generales. Y ahí Cornelio Saavedra, que Puerto Saavedra es la comuna de Chile, en honor a él, hay muchas calles que llevan el nombre de Saavedra, Cornelio Saavedra. En Coyipulli hay unos bustos, hay un busto que él era un coronel chileno, general chileno, que fue diputado también, y los cañones que están ahí en Coyipulli apuntan hacia el corazón del territorio mapuche simbólicamente. Mira. Entonces, y él, Cornelio Saavedra, fue el mentor de decir no más parlamentos generales con los mapuches, porque al hacer parlamentos generales lo obligamos a ponerse de acuerdo con ellos, entre ellos, y si ellos se ponen de acuerdo forman una sola fuerza. Dividámoslos. Construyamos fuertes aquí y hacemos un parlamento con los de Angol, con los de la costa, con los demás del sur. Que cada uno tenga su opinión aparte. Y lo hacemos pelear entre ellos. Bueno, entonces separa y vencerás, po. Y eso fue lo que hizo Cornelio Saavedra y le funcionó, pero a la perfección. En Argentina se hizo lo mismo. También se acabaron los parlamentos generales y trataron de hacerlos pelear unos con otros, pero a los argentinos no les resultó, sí. Pero acá en Chile funcionó y lograron de que la gente se dividiera, aislar algunos loncos, los más rebeldes como Quilapán, etcétera, y ahí se empezó a avanzar la frontera. Pero los parlamentos fueron pequeños. El último parlamento de los grandes que hizo Cornelio Saavedra fue el de Ipinco. La gente puede poner en la casa Parlamento de Ipinco y el pintor muestra a un Cornelio Saavedra bajo un árbol con los pies cruzados así, creo que con una pipa sentado así. Muy like a seer. Sí, y rodeado de todos los mapuches sentados alrededor en el suelo y mirando así con admiración a Cornelio Saavedra, y como que destaca la figura de él más que los mapuches. Y otro parlamento que hubo, no sé cómo andamos el tiempo, pero un poquito. Ya. Fue por ese es el que yo decía de Ipinco. De la foto de like a seer. Y el de barba que está al lado son los famosos lenguaraces, los sujetos fronterizos que hablan la Villalobos. Lenguaraces o capitanes de amigos, gente que se relacionaba los dos mundos. Ya, lo híbrido. Claro, hablaban mapuzungún, pero eran chilenos, pero estaban muy mapuchizados también. De ahí vienen apellidos, linajes como los Zapata, los Romero, que son gente de la zona de los Sandovales, que uno dice, oye, ese apellido español. Sí, pero de los capitanes de amigos, como se casaban, de repente adoptaban la tradición mapuche con 2, 3 mujeres, o le ponían los loncos que eran amigos de ellos, le ponían, ya tú eres Sandoval, sí, ya mi hijo se llama Sandoval. Y pongamos que Sandoval fue un gran lonco después, y ahí nace el linaje de los Sandovales. Entonces de ahí básicamente es compadraco, a los Aburtos. Yo conozco también Sandovales de Coihueco. Puede ser. Vaya a saber uno y vamos a averiguar un poquito. Y lo otro era el de Orleans Tuan, que también está la imagen acá, que era el rey que vamos a hablar en otro programa. El rey Franco Mapuche, que no era nada un loco, era un genio de hecho. Y él se acerca y él parlamenta con los mapuches, a la usanza mapuche a respetar. Ahí está Orlié, invitando a los mapuches a unirse bajo él creó la monarquía en territorio mapuche y lo apoyaron vastos territorios, No todos, los aliados de Chile, los náchteres, los abajinos no lo apoyaron, pero los demás, la mayoría lo apoyó y lo nombró rey. ¿Y no es que los mapuches le nombraron rey porque te creemos todos? Estamos hablando que había genios militares y políticos mapuches. Los mapuches lo nombraron rey básicamente porque había una profecía, digamos, que le había dicho Mañil Bueno antes de morir, que fue un gran lonco, de que iba a llegar un Huinca rey que se iba a llamar Olié. Y creo que Cornelio Saavedra cuenta eso en una de sus cartas. Y que ahí dijeron, llega este tipo que se llama Orlié, y el rey calza todo, y además de que él llegó prometiendo apoyo militar francés para enfrentar a Chile y Argentina. Y coincide porque Napoleón III había invadido México y tenía intenciones expansionistas en América. Entonces no era nada raro, incluso hay relatos de las quenches de la zona de Valdivia, que había un buque francés que se colocó ahí, que era el de Entrecastó. Y ese buque francés venía apertrechado fusiles para armar a los mapuches contra Chile. Y obviamente detrás venían las tropas francesas. Ahí ahora que los franceses hubiesen respetado a los mapuches, otra cosa. Para finalizar, la Constitución de 1833... ese recorrido desde el 24 que estamos hablando de estos tratados hasta ese proceso ahí, ¿qué pasa entre medio? Es que las constituciones en realidad son instrumentos jurídicos que emanan del Estado. A los mapuches, como diría mi abuelo, maní. O sea, Chile creó muchas leyes. Chile creó, por ejemplo, una ley en 1853 donde decía toda la costa de la Araucanía es nuestra.
por decreto. Y los mapuches al principio no sabían. No tenían ni idea, y cuando sí. se enteraron, se indignaron porque dijeron, ustedes, ¿por qué se meten en mi país? Es como que hoy en día cualquier potencia diga, listo, Chile es una provincia, la provincia de Hainwong o la provincia de Massachusetts 2. Chile va a decir, maní, ¿en qué momento? ¿Qué me importa a mí estos problemas? Inventen las leyes que quieran. De hecho, es una agresión, así lo consideraron los mapuches. Y las constituciones de Chile, desde 1822 en adelante, siempre decían de que Chile comenzaba en el despoblado Atacama hasta el Cabo de Horno, o hasta Chiloé, decían otras. Y consideraba, sin referirse expresamente, consideraba como al territorio mapuche entre medio. Claro, tú lo puedes ver entre sí. medio. Y ahí nos cazamos los dedos solos entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces, cuando vino la pelea por la Patagonia, Argentina dijo, Joder. ustedes mismos dijeron en sus constituciones que era hasta el Pacífico, no hasta el Atlántico, perdón, hasta la cordillera de los Andes. Claro, si no sería hasta la otra punta. Y para los mapuches no les interesaba. Entonces, la verdad que personalmente yo, desde una perspectiva jurídica, no tomo en consideración para analizar la perspectiva mapuche lo que digan nuestros instrumentos jurídicos. Sí, los nuestros, porque te permite estudiar y entender lo que nosotros como sociedad chilena pensábamos respecto al territorio. Pero lo que los mapuches pensaban con las leyes chilenas es poco relevante porque les era inoponible, se dirían en derecho. Así que hay un autor también que se llama El derecho y los araucanos, se llama el libro. No lo recomiendo porque no me gusta. Eduardo Díaz, creo que se llama, fue un parlamentario, creo, radical de los años 90, que hizo este estudio apoyado con Sergio Villalobos, y la verdad que no hay método jurídico en el estudio, es una repetición de normas legales chilenas. No considera las MAPU, que es el derecho mapuche, no considera los parlamentos, considera solo lo que dice la ley del Estado y la coloca en una supremacía absoluta a los mapuches, como si los mapuches hubiesen sido niños destinados a ser gobernados por nosotros. Entonces no encuentro bueno ese estudio, pero para el que quiera verlo se llama Los Araucanos y el Derecho, y ahí tienen una perspectiva estrictamente positivista y desde el Estado chileno y desde personas que creen y tienen la convicción política también de que eso debería ser así, de las normativas chilenas en territorio mapuche y respecto a la población del territorio mapuche. Bueno, igual sirven esas no recomendaciones para... Pero igual una recomendación para que... Es bueno ver todas las versiones. Lógico, sí. Enseguecerse con una... No, hay que estudiarlo a todos y sacar las propias conclusiones. Todo ahí, los matices. Sí. Nelson, estamos en la hora, pues, usted sabe. De hecho, pasadito. El mate hace volar las Oye, cosas, sí, la semana pasada tú me decís después de la pausa que termináis hablando. Y sí, ahora me di cuenta del proceso de cómo... Que el mate tiene eso que te activa, pum, y uno empieza... Es mejor que consumir ciertas... No puedo dar nombres, obviamente, de bebidas energéticas o cosas. Pero esto sí que da alas. Eso da alas, ¿cierto? Sí, esto da alas. Nos vemos, Nelson. Muchísimas gracias. Ya, como gracias a ti, Chantumay. Historia Mapuche a través de las redes sociales para que vayan conociendo un poquito todo ese trabajo que se hace constantemente. 18:05, pausa y arreglamos.